Muy bien, bienvenidos a este video de Estadística 1. Vamos a hablar este día de un tema muy importante que es parte del quehacer de la estadística, que es la organización de datos. Recordemos la definición de estadística que dimos en el video anterior, en el cual dijimos que era una rama o una disciplina de la matemática, la cual se encargaba de organizar, analizar y representar datos. Entonces, en este video vamos a aprender cómo organizar datos, todo dependiendo de la magnitud o más bien de la cantidad de datos que tengamos que procesar. Es importante eso, porque cuando se manejan pocos datos, existen ciertas técnicas para poder organizarlos y en la medida que el número de datos va creciendo, pues la técnica tiene que ser un poco más depurada de tal manera que la información pueda ser asequible, es decir, pueda ser manejable. Esa sería la palabra. Que la información pueda ser manejable. Y en ese sentido, vamos a ver tres situaciones que en algún momento se nos pueden presentar. De hecho, vamos a ver más adelante cuando veamos algunas otras contenidos como medidas de tendencia central o medidas de dispersión, que vamos a utilizar una fórmula diferente dependiendo de cada caso que vamos a presentar acá. Básicamente son tres casos. Uno es las series simples, el otro es las tablas de frecuencia y el tercer caso sería la distribución de clases y frecuencias, que es cuando ya tenemos un número de datos importante. Comencemos con las series simples. Dice que constituye la forma natural en que los datos se recolectan y pueden estar desordenados u ordenados, ya sea de forma ascendente o descendente. Organizar los datos en una serie simple solo es práctico cuando se maneja una cantidad pequeña de datos. Estamos hablando de 10 datos, 15 datos, a lo sumo 20 datos para que podamos trabajarlo como serie simple. ¿Verdad? Y es la manera natural en que nosotros recolectamos los datos. Quiero aclarar que en los ejercicios que vamos a dejar de tareas, probablemente los datos siempre van a ir desordenados, ¿verdad? En algunos casos, quizás al principio, los primeros ejercicios, y será el estudiante el que tendrá que hacer el ordenamiento respectivo de esos datos y vamos a enseñar de qué manera se hace este ordenamiento. Dice acá, tenemos este ejemplo que tenemos las notas obtenidas por 10 estudiantes en un examen de ciencias. Tenemos solamente 10 estudiantes y tenemos acá primeramente los datos desordenados y tenemos, eh, estos serían los datos desordenados. Esas son las notas que han sacado estos 10 estudiantes. Uno sacó 5, el otro sacó 2, otro que sacó 7, 8, 5, hay otro que sacó 7 también. 9, 10, 5 y 6. Vamos primeramente a ordenar los datos de manera ascendente, es decir, del menor al mayor, y en ese caso los datos quedarían ordenados de la siguiente manera. 2, 5, 5, 5. Si hay un dato que se repite, como en este caso, que la nota 5 se repite 3 veces, entonces se coloca las 3 veces que se repite, ¿no? La nota 6 que solamente está una vez, hay dos notas de 7, hay un 8, un 9 y un 10. Pero también en algunos casos podemos ordenar estos datos de manera descendente. Entonces, de manera descendente, estos datos quedarían así, del menor al mayor. Tenemos 10, 9, 8, 7, 7, 8, 5, 5, 5 y 2. La forma en que se recomienda ordenar los datos normalmente para efectos estadísticos es de manera ascendente, es decir, la manera que nosotros más vamos a utilizar es de menor a mayor. Esa es la manera más práctica de hacerlo para efectos de que sea mucho más fácil
trabajar las series simples. Ahora bien, ya cuando manejamos una cantidad más grande de datos, trabajarlo como serie simple pues ya no es muy adecuado porque son demasiados datos. Veamos el siguiente caso, que son las tablas de frecuencia. Dice que en algunos casos los datos, la cantidad de datos no permite manejarlos a granel. Cuando decimos a granel, significa así todos juntos, como lo acabamos de ver en la serie simple. Y se hace necesario resumirlos tomando en cuenta las veces que cada dato se repite. Entonces, las veces que cada dato se repite, a eso se le llama frecuencia, ¿verdad? La frecuencia es el número de veces que cada uno de los datos se repite dentro de la serie. Esto permite mayor comodidad y exactitud en los análisis que se realicen posteriormente. Como son, estamos hablando de 40 datos, 50 datos, entonces al ordenarlos en una tabla de frecuencias, nosotros podemos manejarlos de manera más práctica y mucho más cómoda que si los tenemos totalmente. Vamos a ver este ejemplo que dice la edad de 45 personas. Tenemos acá la edad de 45 personas. Edad de 45 personas. Vamos a ver. Muy bien, ahí tenemos la edad de 45 personas. Vemos que ya están ordenados de manera ascendente. La persona que tiene menos edad tiene 18 años. Hay uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas de 18. Luego hay unos de 25 y así sucesivamente hasta llegar al que tiene más edad, que en este caso son 45 años, ¿verdad? Ese es el que tiene mayor edad. Entonces vamos a construir una tabla de frecuencias y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En la primera columna vamos a colocar el X sub i. Quiero aclarar que estadísticamente el X sub i representa cada una de las edades, ¿no? La X es la variable y la Y indica el número de orden de las variables. Hay un X sub 1, X sub 2, dependiendo de cuáles sean las edades que están involucradas. Y en la parte de la columna derecha vamos a tener el F sub i. En estadística, el F sub i es la frecuencia y la I indica el número de orden, ¿no? El F sub 1, F sub 2, así sucesivamente dependiendo de cuántos datos tengamos involucrados. Vamos a colocar entonces cada una de las edades, ¿verdad? Primero la edad más baja, que es 18. ¿Cuántas personas tienen 18 años? Hay 7 personas con 18 años. Usted puede contarlas acá, ustedes pueden contarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 personas que tienen 18 años. Luego, la edad que sigue, no voy a poner 19 porque de 19 no hay ninguno, tampoco hay de 20 ni de 21, sino que la edad que sigue dentro del orden es 25. Ese sería mi X sub 2. ¿Y cuántas personas tienen 25 años? Contamos ahí que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 personas también que tienen 25 años. Luego, la edad que sigue es 29. ¿Y cuántas personas tienen 29 años? Según la tablita, tiene una persona, ¿verdad? Entonces su frecuencia es 1. Siguiente edad es 30. ¿Cuántas personas tienen 30 años? Según la tabla. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8 personas que tienen 30 años. Siguiente edad en el orden.
35. ¿Cuántas personas tienen 35 años según la tabla? Son tres personas, ¿verdad? Una, dos, tres personas. Siguiente, 37 años. ¿Cuántas personas tienen 37 años? Una persona. Entonces su frecuencia sería uno. Luego, seguimos con 39. ¿Cuántas personas tienen 39 años? Acá dice que son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas que tienen 39 años. Y luego sigue 40 y de 40 hay tres personas, ¿verdad? Aquí ya tenemos las que faltan. Completamos. De 42 hay tres personas. De 44 hay una y de 45 hay cinco. Al final tenemos una sumatoria. Recuerde, este es el signo de la sumatoria, ¿verdad? De todas las edades, y en este caso, al sumar las frecuencias, nos da el número de datos, ¿verdad? La sumatoria de las frecuencias siempre es igual al número de datos. En este caso son 45 personas las que tenemos ahí en la tablita, y esta masa de datos que sería bien complicado estar trabajando así como están a granel, ¿verdad? Así, todos los datos uno por uno, se vuelve mucho más fácil, mucho más práctico hacerlo a través de esta tabla de frecuencia, donde ponemos, repito, en la columna de la izquierda, cada una de las edades en este caso, que son los X sub I, o sea, este sería un X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4 y así sucesivamente, y a la par la frecuencia o el número de veces que se va repitiendo cada una de esas edades, ¿no? 7, 7, 1, etcétera. Al final, tiene que sumarnos exactamente el número de datos, porque si no nos da el número de datos, entonces significa que o hemos puesto uno de más, o es decir, hemos puesto más datos de los que son o menos datos de los que son. Esta sería la segunda forma de organizar. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos más de 45? De hecho, con 45 datos ya podríamos hacerlo de otra manera, ¿verdad? Pero ¿qué tal si los datos fueran más variados, si hubieran edades más variadas? Podría salirnos una tabla muy larga, y eso también ya se vuelve un poco impráctico. Es ahí donde caemos en la tercera manera de organizar los datos, que es la distribución de clases y frecuencias. La distribución de clases y frecuencias, que es la manera más sofisticada, si le podemos llamar de esa manera, de poder organizar la información. Dice que cuando se manejan grandes cantidades de datos, elaborar tablas de frecuencia se vuelve impráctico, ya que la tabla sería muy larga debido a la variedad de datos diferentes que están involucrados, ¿verdad? Imagínense que las edades no fueran hasta 45, sino que tuviéramos edades más pequeñas de 18, digamos que tuviéramos personas de 4 años y que el mayor tuviera 85 años. Entonces nos saldría una tabla sumamente larga, lo cual ya sería impráctico poder manejarla para efectos de hacer cálculos o gráficos. En este caso, se recomienda utilizar una distribución de clases y frecuencias, mediante la cual los datos se agrupan en clases y se establece la frecuencia de todos los datos involucrados en cada clase. En otras palabras, es como que un profesor tenga un grupo de alumnos muy grande, tenga 50 alumnos, y para organizarlos de mejor manera, él haga grupos de trabajo. Entonces, digamos que de los 50 alumnos, hace 10 grupos de 5 o hace 5 grupos de 10 o cualquier otra modalidad o variación de organización que quiera hacer. De esa manera, él puede manejar la información por grupo y no por persona. Lo anterior implica realizar una serie de pasos matemáticos que nos permitirán armar la distribución mencionada y su respectivo análisis básico. Entonces, ya cuando queremos aplicar distribución de clases y frecuencias, tenemos que seguir otra serie de pasos matemáticos que no son necesarios en las dos técnicas anteriores. Acá tenemos el primer ejemplo,
que dice que son los salarios diarios de un grupo de 100 empleados, tanto formales como informales, ¿verdad? Tenemos de los dos tipos de empleados, formales o informales. Y ojo, acá vamos a trabajar ya con tablas ordenadas, o sea, series ordenadas de datos, pero probablemente en los ejercicios que quedarán de tarea habrá que ordenar primero la información. Y como dijimos en la teoría, pues siempre es bueno organizar de manera ascendente, siempre de menor a mayor. Y tenemos acá, estos son salarios diarios, ¿verdad? Son dólares. Claro, que me puede decir, $8 es menos del mínimo, pero estamos hablando también que en el sector informal pueden haber ese tipo de salarios, ¿verdad? Entonces aquí están ordenados, el que menos gana gana $8 y el que más gana gana 70. Son 100 personas que se encuestaron y entonces con esto vamos a construir la distribución de clases y frecuencias. Es importante eh, ir siguiendo los pasos uno por uno para que la información pueda ser organizada de manera adecuada. Como ya tenemos ordenados los datos, pues tenemos claramente identificado cuál es el dato menor, que es 8, y cuál es el dato mayor, que en este caso sería 70. Vamos con el primer paso. El primer paso dice calcular amplitud o rango. Para calcular la amplitud o rango, nosotros necesitamos, fíjese bien, una fórmula. Y esa fórmula es esta, la vamos a poner por acá. Dice que la amplitud, ¿verdad? Aquí tenemos la simbología, AT es amplitud, es igual al XMY. El XMY es el dato mayor, así se simboliza en estadística, el dato mayor es XMY y el dato menor es el XM. Entonces la amplitud no es más que restar, fíjese bien, vamos a restarle al dato mayor, le vamos a restar el dato menor. Eso es lo que vamos a hacer en la fórmula y lo vamos a hacer por acá. Entonces decimos, amplitud es igual a 70 menos 8, ¿verdad? Recuerde que 70 es el salario mayor y 8 es el salario menor. Entonces 70 menos 8 me da 62. Ese sería mi amplitud, que es lo primero que tenemos que hacer. El paso uno es calcular la amplitud, que es restarle al dato mayor, le restamos el dato menor. Ya tenemos la amplitud, que es $62 en este caso. Ahora, el método que se utiliza, aunque no necesariamente siempre se puede aplicar este método, es el método de Sturge, ¿verdad? Ese así se conoce, con el cual nosotros vamos a calcular el número de clases, es decir, en cuántos grupos vamos a dividir toda la información para que nos salga una distribución apropiada. Para eso hay una fórmula que la vamos a ver acá, que dice que el número de clases que lo vamos a simbolizar con una letra K, ¿verdad? Va a ser igual a 1, ese 1 es constante, es un número, es un 1, más 3.322, que siempre va a ser ese valor, siempre va a ser ese 1 y siempre va a tener el 3.322, multiplicado por el logaritmo de n. La n mayúscula es el tamaño de la población, en este caso son 100 datos, por lo tanto n vale 100. ¿Va? Cuando trabajemos con poblaciones completas, vamos a usar n mayúscula y cuando trabajemos con poblaciones con muestras, vamos a utilizar n minúscula. Esa va a ser la diferenciación entre cuando trabajemos con poblaciones n mayúscula y cuando trabajemos con muestras n minúscula. Lo que vamos a hacer ahora es sustituir esta, los datos dentro de la fórmula. Y entonces acá tendríamos que, eh, permítame que aquí nos falta, la K no sale. Pues sí. K es igual a 1 más 3.322
multiplicado por el logaritmo de 100, porque n vale 100, ¿verdad? Si fueran 60 datos, sería el logaritmo de 60. Y ese logaritmo natural, perdón, logaritmo decimal, porque hay dos tipos de logaritmo. Bueno, hay muchos tipos de logaritmo, ¿verdad? Logaritmo base 2, base 3, pero los más utilizados son el logaritmo natural, que es ln, ese no lo estamos usando en este caso, y el logaritmo decimal, que es con base a 10, que también se le conoce como logaritmo vulgar. Hacemos la sustitución. eh, Acá nos da un valor aproximado de 7,644, ¿verdad? Que lo aproximamos. Siempre vamos a hacer la aproximación si procede. En este caso es 8 clases. Quiere decir que, de acuerdo con la fórmula de Sturm, yo puedo crear una distribución de 8 clases o 8 categorías, por decirlo de esa manera. Un dato bien importante es que primero hay que calcular esta parte antes de sumarle el uno, porque muchos estudiantes cometen el error de poner uno más y entonces suman primero el uno con esto y luego multiplican. Ahí les va a dar otra cantidad. Entonces, primero se saca el logaritmo, es lo primero que hay que hacer, calcular el logaritmo. En este caso, el logaritmo de 100 es 2, ¿verdad? Porque 10 al cuadrado da 100, entonces el logaritmo de 100 base 10 es 2. 2 por 3,322 me va a dar 6,644 más 1, 7,644, aproximadamente 8. Quiero aclarar también que los métodos no son totalmente exactos. A veces, por algunas aproximaciones, las clases no nos van a cuadrar. Entonces vamos a tener que hacer un ajuste para que las clases cuadren. Ya vamos a ver si en este caso no nos da así o si hay necesidad de hacer algún tipo de ajuste. Ya calculamos dos cosas. Calculamos la amplitud, que es el dato mayor menos el dato menor, y calculamos el número de clases con la fórmula de Sturm, que en este caso nos dio aproximadamente 8. Siempre el número de clases es una variable discreta, ¿verdad? Y tal como vimos en el video anterior, las variables discretas solamente pueden tomar números enteros, ¿verdad? No decimales. Por eso es que la aproximamos. O sea, K siempre va a ser un número entero. Entonces, si nos da decimales, hay que hacer la aproximación correspondiente. Ahora vamos con el intervalo de clase. Ahora el intervalo de clase, ¿cómo lo vamos a calcular? También al intervalo se le llama también ancho de clase. Y la fórmula es que el intervalo de clase es igual a la amplitud que calculamos en el paso 1, dividido entre K que calculamos en el paso 2. ¿Verdad? Vamos a dividir la amplitud entre el número de clases y eso nos va a dar el intervalo. Que para el caso, acá vamos a sustituir 62 entre 8 y eso nos va a dar como resultado aproximadamente 8. Porque si nosotros dividimos 62 entre 8, no nos va a dar 8, ¿verdad? Nos va a dar, veamos, 7, 62 entre 2, 31, entre 2, 10 y 15,5, entre 2, nos va a dar con decimales. Pero, ¿por qué vamos a dejar el intervalo en 8? El intervalo de clase no siempre va a ir con números enteros, no siempre va a ir con números enteros, a veces puede ir con decimales. ¿De qué va a depender? Ojo con este detalle porque en el ejemplo 2, porque vamos a hacer dos ejemplos de este caso, de este tema, eh, va a tener decimales. ¿De qué va a depender cuántos decimales le voy a dejar yo al intervalo de clase? Va a depender de los datos, ¿ya? Si usted observa los datos que tenemos acá en la tabla, todos son enteros. No hay decimales, mire, todos son números enteros. Por lo tanto, si todos son números enteros, el intervalo de clase también deberá ser entero. ¿Ya? ¿Me explico? Si los datos llevan decimales, entonces el intervalo va a llevar tantas cifras decimales como los datos lleven.
Por eso es que los datos deben ir emparejaditos, ¿verdad? Todos deben llevar el mismo número de cifras decimales, una, dos cifras, pero todos deben ir igual. Eso lo vamos a ver mejor con el segundo ejemplo, que es sobre estaturas. Pero ya de una vez le digo, como todos los datos acá son enteros, entonces el intervalo de clase también va a ser un número entero. En este caso es 8. Veamos cuánto da exactamente. Quiero saber cuánto da exactamente 62 entre 8. 62. No sé si aparece la calculadora en pantalla, pero acá me da 7,75. Entonces lo aproximo a 8. ¿Verdad? Lo aproximo a 8. Vamos recapitulando. Primero, amplitud. ¿Cómo se saca la amplitud? Dato mayor menos dato menor. Segundo paso, calcular el número de clases, que es igual a K. K es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo del número de datos. Logaritmo decimal. ¿Verdad? En las calculadoras de los celulares, pues aparece LG, ¿verdad? Porque hay un logaritmo natural que es LN. Luego, al aplicar la fórmula, lo debemos aproximar siempre a entero. El número de clases siempre va a ser entero, no importa si los datos llevan o no llevan decimales. El número de clases siempre es entero. Luego calculamos el intervalo de clase dividiendo la amplitud entre K. Y ahí, ¿por qué pusimos entero? Porque los datos son enteros. Si los datos llevan decimales, digamos, si los datos llevaran un decimal, el intervalo debería quedar con un decimal. Si llevan dos decimales en el intervalo. Si llevan tres, tres y así sucesivamente. Ya con esa información podemos construir la tabla, ¿no? Vamos a construir la distribución. Para ello, vamos a crear esta tablita, ¿verdad? Ahí en su cuadernito usted puede armar la tabla, puede pausar el video para poder escribir la información que va saliendo por acá. Y entonces la primera columnita va a ser el número de clases. Recuerde usted que de acuerdo al cálculo dijimos que vamos a crear 8 clases. Entonces vamos a crear 8 clases. ¿Ya? Dejamos siempre una fila al final para los totales, ¿verdad? Pues cuando tengamos que sacar totales, ahí los vamos a reflejar. Ahora bien, en las siguientes columnas vamos a poner las clases, pero las clases tienen un límite inferior y un límite superior, y ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Cómo vamos a ir armando las clases? Vamos a ver. El dato menor es 8, ¿ya? Es 8. Y el dato que va a quedar como límite superior de esta clase va a ser 15. Bueno, ¿y por qué 15 si el intervalo es 8? Porque acá la clase debe tener de tamaño o de ancho, porque también se le llama ancho de clase, 8. ¿Y porque usted le ha sumado solo 7? Hay una razón. Observe. Entre 8 y 15 no hay 7 datos, hay 8. ¿Ya? Hay 8. Observe, contemos. 8, 9. Bueno, hagámoslo por acá. Quiero ver si puedo hacerlo sin interferir con nada acá. Lo vamos a hacer por acá para que usted lo vea de manera... No lo hago aquí abajo porque aquí tengo unas fórmulas. Vamos a garantizar acá que el color de la letra de los números sea negrito. Observe. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Cuántos datos hay aquí? Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 datos involucrados. Pero si yo le sumo 8 más 8 me va a dar 16, entonces voy a poner 9. Por esa razón, el número que está ya marcado, este,
hay que tomarlo en cuenta dentro del intervalo. Entonces, como ya está puesto un número, solamente tengo que sumarle los otros 7. Y de esa manera me quedan 8 datos dentro de la primera clase. Ese es el primer detalle. El siguiente detalle es que para crear la siguiente clase, ojo, el 15 ya no lo voy a incluir. Me voy a saltar un número y entonces la siguiente clase no va a empezar en 15, sino que va a empezar en 16. Y de la misma manera le voy a sumar 7. No le voy a sumar 8, ¿verdad? 16 más 7 me va a dar 23. Y la siguiente clase no va a empezar en 23, sino que va a empezar en 24 más 7 me va a dar 31. La siguiente clase va a empezar en 32 y va a terminar 32 más 7, 39. La siguiente clase va a comenzar en 40 y va a terminar 40 más 7, 47. Siguiente clase. Siguiente clase. Va a comenzar en 48 más 7 van a ser 55. Siguiente clase va a empezar en 56 más 7, 63. Y la última va a comenzar en 64 más 7 va a terminar en 71. Ahí se pasa del número más alto que era 70, pero no importa. El problema es cuando, por ejemplo, ahí nos hubiera dado 69 el último dato. Entonces no cabría el 70. Ahí habría que hacer o crear una clase más, que es lo más práctico que se puede hacer, crear una clase más. Aunque el ejercicio solo nos tira 8 clases, pero habría que crear una clase más para que el último dato quepa, ¿verdad? O ajustar el intervalo de clase y agregarle un dato más a cada clase. Pero yo repito, la forma más práctica es eh, hacerlo mejor, crear una clase adicional, aunque solo sea por un dato. Después de que tenemos las clases, vamos a asignarles las frecuencias. Entonces, vamos a ver cuántos datos hay entre el 8 y el 15, incluyendo el 15. Entonces, acá tenemos del 8 al 15. ¿Verdad? Digamos, incluyendo el 15, ¿no? Hasta acá, mire, aquí vamos a irle dando aquí otro colorcito. Mm, Este azulito, ¿no? Pero es 15, ¿verdad? 15 llega hasta aquí. Este es el último 15 que tenemos. Entonces, ahí podemos observar que contamos todos los datos que hay entre 8 y 15. Entonces, aquí tenemos filas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por 3 es 30, 10 por 4 es un 40, 44. Casi la mitad de todas las edades están entre 8 y 15. Entonces, contamos, ¿no? Aquí hay 44, por lo tanto, aquí tienen que haber como frecuencia en la primera clase 44. Luego vemos los que son de 16 a 23, ¿verdad? Vamos viendo todos los que estén entre 16 y 23. No hay 16, no hay 17, empezamos con 18. Aquí hay 1, 2, 3, 4. Démosle otro color a esto. Hagámoslo así. Vamos a dar este color anaranjado, que llega hasta el 23, dice. Hasta el 23, hasta aquí. Porque ya el 25 ya no entra, ¿no? Entonces contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 10 completos, 16.
más 5, 21. Tienen que haber 21. La frecuencia serían 21. Veamos, 21. Luego del 24, de 24 a 31, vamos a la tablita, que no pase de 31. Aquí le vamos a dar otro color, este rosadito, incluyendo el 31, ¿no? Aquí está. 31. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 personas entre esas edades. 13. Luego de 32 a 39, 32, vamos a dar otro colorcito, este grisito. ¿De cuánto era? Era de 32 a 39. Se van todos estos porque todos tienen 35. Ajá. Y llegamos hasta aquí, que aquí llega el 39. Y contamos. 1, 2, 3, 2 más 10 completos, 12, 14, ¿no? 14, vamos a ver acá. 14. Vamos a hacer una señal aquí porque me pierdo. Va. Ahora vamos con 40, 47. 40 a 47. Son todas estas, hasta el 45. De rojo. Hay 4 nada más. Entonces ponemos acá. mm, 40, 47. Ahí tenemos 4. Luego dice de 48 a 55. De 48 a 55. Solo hay 2 porque solo son estos de 50 los que cumplen. Vamos a dar otro color. Negrito. Solo hay 2. Entonces, y de 56 a 63 hay uno. Y de 64 a 71 hay uno. Uno y uno, ¿verdad? Que son los dos últimos que nos quedaron acá. De esa manera usted va a armar su distribución de clases y frecuencias. Es parecido a la tabla de frecuencias, pero con la diferencia que aquí vamos agrupando, ¿no? Vamos agrupando los datos de tal manera que no vamos a ponerle a cada edad la frecuencia. Entonces podemos observar que tenemos un total de 100, ¿no? Y ahí está la primera parte de la distribución. Prácticamente aquí lo que hemos hecho es simplemente armar las clases, que es la parte crítica, porque si nosotros no armamos bien las clases, todo lo demás no lo podemos hacer. Pero ya cuando tenemos esta tabla de esta manera, podemos agregarle más información. Acuérdense que estamos organizando los datos. Aquí están organizados los datos. Básicamente lo que vamos a hacer a partir de aquí ya es
prácticamente análisis de datos. Entonces, seguimos con las etapas de análisis de datos y ponemos acá, bueno, a partir de esta distribución podemos efectuar el cálculo de otros valores que nos permitirán responder a preguntas importantes sobre los datos presentados. Y uno de esos datos que podemos calcular son las frecuencias relativas. La frecuencia relativa. Entonces, ¿qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa se calcula con esta fórmula, ¿no? FR, que es la frecuencia relativa, es igual a la F sub I, que es la frecuencia absoluta, dividida entre el número de datos. Si yo divido la frecuencia absoluta entre el número de datos, me va a dar una frecuencia relativa, y de esa misma frecuencia relativa yo puedo obtener una frecuencia porcentual que se calcula, fíjese bien, multiplicando la frecuencia relativa por 100. Al multiplicar la frecuencia relativa por 100, me va a dar la frecuencia porcentual. Este ejercicio lo hice de esta manera por cuestiones fáciles, pero luego me di cuenta de que debido a ese detalle, que son 100 datos, vamos a ver que se da un fenómeno. Ahorita lo vamos a verificar. Fíjese bien. Vamos a calcular, vamos a ver acá la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual en estas dos columnas. O sea, lo que vamos a hacer es que a la tabla que usted ya tiene hecha esta, usted le va a agregar, aquí nos falta la F sub I, ¿verdad? Nos faltaba. O sea, lo que usted vamos a hacer es, a partir de esta tablita que ya usted tiene hecha ahí, usted le va a ir agregando columnas. No es que las va a volver a copiar, ¿no? Yo la vuelvo a copiar aquí porque para efectos didácticos, ¿no? Pero es la misma tabla, son los mismos datos. Entonces voy a poner acá en estas dos columnas la frecuencia relativa en la primera columna y la frecuencia porcentual en la que sigue. Voy a dividir 44 entre 100 y eso me da 0,44. Ahí se da así porque los datos son 100. Entonces no va a cambiar mucho la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual con respecto a la frecuencia absoluta, que es la F sub I. 21 entre 100 me da 0,21. 13 entre 100 me da 0,13. 0,14. 0,04. Estoy dividiendo la frecuencia entre 100, que es el número de datos. 1 entre 100 y 1 entre 100. La sumatoria de la frecuencia relativa siempre me tiene que dar 1. 1. La frecuencia relativa siempre debe sumar 1. Y para la frecuencia porcentual, podemos observar acá que si yo vuelvo a multiplicar por 100, ¿verdad? Como dice la fórmula, la frecuencia relativa por 100, voy a llegar a los mismos valores de la frecuencia absoluta. Esto se debe a que el número de datos es 100. Y como el número de datos es 100, entonces siempre nos va a volver a dar el mismo valor. Si el número de datos no fuera 100, fuera menor de 100 o mayor de 100, variaría, ¿no? Como en el caso del segundo ejemplo que vamos a hacer. Entonces aquí prácticamente me va a dar las mismas frecuencias porque son 100 datos. Y al final me va a sumar 100. Las frecuencias porcentuales siempre nos van a sumar 100. Bien, usted puede pausar el video para copiar la tabla, ¿no? Vamos con otro par de frecuencias más. Tenemos la frecuencia acumulada menos que se simboliza así con una FA y un signo menos que, y dice que representa la cantidad de datos iguales o menores a cada límite superior de una clase. Las frecuencias acumuladas menos que se trabajan con límites superiores y las frecuencias acumuladas más que se trabajan con límites eh, inferiores. Esto es bien importante porque a veces nosotros queremos saber, no queremos saber cuántos datos hay entre un valor y otro, sino menos de un determinado valor o más de un determinado valor.
Estas frecuencias también pueden calcularse a partir de frecuencias porcentuales, ¿verdad? Tal como lo vamos a ver en este otro ejemplo. Es la misma tabla, ¿verdad? Es la misma tabla esta que acabamos de llenar, esta, solo que le hemos agregado más columnas, o sea, es de irle agregando más columnas. Entonces, acá le vamos a agregar una columna que es la frecuencia acumulada menos que, otra para la frecuencia acumulada más que, otra para la frecuencia acumulada porcentual menos y la última que la tenemos acá, que es la frecuencia acumulada porcentual más que. Vamos a ver, para entender esto, vamos a hacer lo siguiente. Cuando dice menos que, yo voy a trabajar con estos límites, los superiores. Y cuando dice más que, yo voy a interpretarlo con estos límites inferiores. Vamos a hacer el primer caso. Para completar la frecuencia acumulada menos que, fíjese bien, vamos a arrancar con la frecuencia absoluta, o sea, esta, de la primera clase. De ahí voy a arrancar. 44. El mismo 44 lo vuelvo a poner acá. Para sacar la siguiente frecuencia, yo voy a sumar, fíjese bien, la frecuencia que acabo de colocar más la frecuencia absoluta de la clase que sigue. O sea, 44 más 21, eso me da 65. Luego 65 más 13, la que sigue, esta, ¿no? 65 más 13 me da 78. 78 más 14 me da 92. 92 más 4 me da 96. 96 más 2 me da 98. 98 más 1 me da 99 y 99 más 1 me da 100. Siempre la frecuencia acumulada menos que debe terminar en el número de datos, en estos 100. Siempre debe terminar en 100. Ahora, para la frecuencia más que, para la frecuencia más que, yo siempre recomiendo empezar desde abajo y hacer lo mismo. Algunos lo hacen desde arriba, restando, pero yo prefiero hacerlo desde abajo. Usted lo puede hacer como a usted le parezca mejor, ¿verdad? Hacemos lo mismo, solo que desde abajo hacia arriba. Comenzamos con, mire, la frecuencia absoluta de la última clase. Y ahí vamos sumando. 1 más 1 me da 2. 2 más 2 me da 4. 4 más 4 me da 8. 8 más 14 me da 22. 22 más 13 me da 35. 35 más 21 me da 56. Y 56 más 44 me da 100. Siempre voy a terminar en el número de datos, 100. ¿Cuál es la otra manera que tienen algunos de hacerlo? Bueno, restando, ¿no? Ponen aquí el número de datos en la primera clase y empiezan a restar. 100 menos 44, 56, 56, pero yo prefiero hacerlo al revés, desde aquí para arriba. Comenzamos con la última clase y vamos sumando hacia arriba. Y en este caso, fíjese bien, como las frecuencias porcentuales son idénticas a las absolutas, porque son las mismas, entonces prácticamente son idénticas, no cambian, son las mismas, ¿verdad? Son las mismas porque la frecuencia, como son 100 datos, pues ahí hubo un problema de que son 100 datos siempre. Entonces, las frecuencias van a ser similares, pero se va a trabajar con la parte porcentual. Pero como la parte porcentual es igual mire, son iguales, 21, 21, 13, 13, entonces nos da lo mismo. Ese sería el primer ejemplo de distribución de clases y frecuencias. Vamos a hacer el segundo caso. Vamos a hacer el segundo caso.
Y el segundo caso lo tenemos acá. Vamos a verlo. Aquí está. Vamos a trabajar con la estatura de 130 atletas olímpicos. Estatura. Entonces aquí ya podemos observar que hay una diferencia. Acá ya los datos tienen decimales, ¿verdad? Porque la estatura normalmente se expresa con un número entero y dos decimales. Entonces, el que menos mide, mide 1,50 y el que más mide, mide 2,40, ¿no? Vamos a ir calculando primero, primer paso, amplitud o rango, que es el dato mayor menos el dato menor. Y aquí lo tenemos ya calculado. Aquí ya tenemos todo calculado porque ya ahí vimos el primer ejemplo. 2,40 menos 1,50 me da 0,9 metros. Esa es la amplitud o el rango en esta distribución. Luego aplico STUR para calcular el número de clases. Aplico la fórmula, el logaritmo de 130 multiplicado por 3,322 y a eso le sumo 1. Me da 8,022, aproximadamente 8. No le voy a poner decimales porque recuerde que el número de clases es una variable discreta. El número de clases siempre va a ser entero. Entonces, como no pasa de 5 acá, lo dejo en 8. Pendiente a que tenga que hacer algún ajuste al final, ¿verdad? Eso va a depender de cómo nos quede ya armada la tabla. Vamos al intervalo de clase. Como la amplitud es 0,9, lo voy a dividir entre 8, que es el número de clases. Y ahí sí me dio un número rarito, ¿no? Me dio 0,1125. Lo voy a aproximar, pero ¿por qué lo aproximo a 0,11? Porque dijimos en el ejercicio anterior que el número de decimales que va a llevar el intervalo va a ser el mismo que llevan los datos. Y los datos llevan dos cifras decimales, si usted observa. Por lo tanto, el, el intervalo de clases va a llevar también, mire, dos cifras decimales. Si acá hubiera llevado una cifra decimal, pues se hubiera dejado en 0,11. Y si no hubieran llevado decimales, pues probablemente no me hubiera dado este valor, ¿verdad? Porque no, si no hay decimales, probablemente no me hubiera dado un valor tan bajo. Con valores enteros no me hubiera dado 0,11, ¿verdad? Porque si no hubiera quedado un intervalo de cero. Si hubieran sido tres cifras decimales, entonces yo lo hubiera aproximado a 0,113, ¿verdad? Porque aquí hay un 5. Entonces, vamos a hacer la distribución. Y aquí tenemos la tabla completa porque aquí vamos a calcular todo. Tenemos el número de clases, las clases, la frecuencia. mm, bueno, aquí hay una repetición. Bueno, no entiendo acá, vamos a ver. Bien, ahí tenemos ya la tabla con todos sus encabezados. Vamos ahora a proceder a ir vaciando los datos. Acá, este es hay que cambiarle acá. Tenemos la clase número 1. Y acá tenemos un problema con las clases. Vamos a 7. Eran 8 clases. Y acá vamos a colocar las clases. Ahora, ¿cuál es el dato menor? El dato menor es 1,5. ¿Verdad? Entonces vamos a comenzar
con 1.5. Ese sería, le vamos a dar aquí formato. Vamos a dar inicio y le vamos a dar dos cifras decimales para que sea congruente con lo que tenemos en los datos. Y aquí viene el detalle. Como nosotros tenemos un intervalo de clase de 0.11, te recordará ya que teníamos 8 y le restamos 1 al intervalo. En este caso, no le vamos a restar 1, sino que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer acá un espacio, no importa. eh, Vamos a ponerle un colorcito un poco más claro y lo vamos a hacer un poco más grande para explicar este punto. Vale. El intervalo es 0.11, ¿verdad? Pero yo no le voy a sumar 0.11. Lo que voy a hacer es que a 0.11, fíjese bien, a 0.11 le voy a restar 0.01. ¿Por qué? Porque si yo le resto 1 me va a dar un valor negativo. Entonces yo lo que quiero es que me dé un valor eh, decimal también. Entonces es como que yo dijera que el 0.11 es un número entero igual a 11. Entonces, si yo le resto 0.01, me da 0.10, ¿verdad? 0.10 o 0.1. Entonces yo le voy a sumar a 1.50, le voy a sumar 0.1, ¿ya? Y me va a dar 1.60. Y el salto que yo daba en el otro ejercicio, que pasaba de 1 punto, perdón, me saltaba un número, en este caso yo voy a saltar de 1.60 a 1.61. No voy a pasar, no le voy a sumar 1, porque si le sumo 1 me va a dar 2.6 y me paso totalmente. Entonces voy a empezar de 1.61 a, le sumo 0.1 a 1.71. Me salto un decimal ahí, 1.72 a 1.82. Luego, de 1.83 a 1.93. De 1.94 a 2.04. De 2.05, le sumo 0.1 a 2.15. De 2.16, ¿verdad? Me salto una gradita a 2.26. Y el problema ahí es que perdón, vamos a llegar hasta el número 8, ¿no? La octava clase va de 2.27 más 0.1, me va a dar 2.37. Y ese valor no me alcanza porque el dato mayor es 2.40. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a agregarle una clase más, como dijimos en el ejercicio anterior. Le voy a agregar una clase más, ¿verdad? Aquí está malo. Le voy a agregar una clase más, que sería el 9. Y esa clase va a partir de 2.38 más 0.1, 2.48. Se me pasa, pero es justo porque está cubriendo hasta el 2.40. Repito, el intervalo de clase, como tiene dos cifras, entonces yo le voy a restar 1, un valor absoluto de 1, pero a la última cifra. Por ejemplo, si aquí hubiera sido 0.111, el 1 yo se lo hubiera restado, vamos a ponerlo acá, si hubiera sido el intervalo de 0.11, 111, perdón, entonces yo le hubiera restado 0.111 menos 0.001, ¿va? 001. ¿Para qué? Para que me quedara, en este caso, 0.11.
Entonces, el uno se lo voy a restar a la última cifra significativa del intervalo de clase. Y el saltito que voy pegando acá lo pego con respecto a la última cifra. Vea, 1,60, 1,61. Más 0,1, 1,71, salto 1, 1,72 y así sucesivamente. Ahora voy al, a las frecuencias. Vamos a la frecuencia. ¿Cuántos hay de 1,50 a 1,60? Dice que hay 10, ¿verdad? Eso usted lo puede verificar. Ya vimos cómo se hace con el anterior. Hay que ir contando todos los que estén desde 1,50 hasta 1,70. Hay, en este caso, hay 10. Luego hay 15 en el otro intervalo. Luego hay 55. Luego hay 31, 9, hay 1, hay 3, hay otros 3 y hay 3 en el último. Y al sumar me tiene que dar 130, que son el total de, ¿cómo se llama? El total de atletas que yo estoy encuestando o que estoy midiéndole su estatura. Ahora, la frecuencia relativa, recuerde, la frecuencia relativa en este caso, como no nos va a dar así como en el anterior, números exactos, vamos a dejarla siempre la frecuencia relativa con cuatro cifras decimales. Siempre vamos a dejarla con cuatro cifras decimales en caso de que sea necesario, ¿no? 10 entre 130 me da, vamos, me da 0,077. Lo dejo con tres cifras. Aquí lo voy dejando con tres cifras porque no es necesario dejarlo con cuatro, ¿no? O sea, cuando yo divido 10 entre 13 me da 0,077, 0,115, 0,423, 0,238, 0,069. Veamos acá si es problema de espacio el que tenemos. Sí, ahí está. Son cuatro cifras las que le vamos a dejar, pero en este caso tiene más de cuatro. Vamos a ajustar a cuatro cifras, que es lo que hemos dicho. Disculpas por los problemas técnicos. Eh, Ahí está. Tiene que ser con cuatro cifras. Correcto. 0,0231. 0 igual, ¿verdad? Porque es la misma frecuencia. Y recuerde, la frecuencia relativa siempre nos debe dar 1. Bien, vamos con la frecuencia porcentual, que es multiplicar cada frecuencia por 100. Multiplicamos por 100 y allá nos queda 7,69%, 11,64, 54, perdón, 42,31, 23,85, 6,92, 0,77%, que es bastante mínimo, 2,31, 2,31%, y la suma me tiene que dar 100. ¿Cómo se interpreta la frecuencia porcentual? Bueno, por ejemplo, tomemos la clase número 5, de 1,94 a 2,04, hay 9 personas, 9 atletas, con un porcentaje de 6,92%. Quiere decir que hay un 6,92% de atletas que tienen estaturas entre 1,94 y 2,04. Y el que llama la atención es la clase 3, que es de 1,72 a 1,82, que nos da un 42,31% de porcentaje de atletas que están entre esa estatura. Son los más abundantes, de 1,72 a 1,82. Calculemos ahora la frecuencia acumulada
menos que, recuerde, comenzamos con 10, que es la primera frecuencia que tenemos acá, esta, y le vamos sumando. 10 más 15, 25. 25 más 55, 80. 80 más 31, 111. 111 más 9, 120. 120 más 1, 121. 121 más 3, 124. 124 más 3, 127. Y 127 más 3, 130. Las frecuencias acumuladas no se totalizan, ¿verdad? No se totalizan. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar en este caso esta frecuencia? La frecuencia menos que las trabajamos con los límites superiores. En este caso, por ejemplo, este 120 que está acá, ¿qué significa este 120? Que hay 120 atletas que tienen una estatura de 204 o menos. O sea, todos los que están por debajo de 204 son 120 atletas, ¿verdad? Este 80 significa que hay 80 atletas que tienen una estatura de 1,82 o menos. Pero ahora veamos la frecuencia más que. Repito, yo les decía que vamos a empezar desde la última frecuencia, que es 3, ¿no? Vamos a poner 3 ahí y le vamos sumando. 3 más 3, 9. 9 más 3, 6 más 3, 9. 9 más 1, 10. 10 más 9, 19. 19 más 31, 50. 50 más 55, 105. 105 más 15, 120. Y 120 más 10, 130. ¿Cómo vamos a interpretar esta otra frecuencia? Vamos a trabajar con los límites inferiores. Entonces, si yo tengo 50 acá, ¿qué significa este 50? Que hay 50 atletas que tienen una estatura de 1,83 o más. ¿Va? 1,83 o más. ¿Cómo interpreto estos 9? Que hay 9 atletas que tienen una estatura de 2,16 o más. ¿Verdad? ¿Cómo interpreto este 105? Que hay 105 atletas que miden de 1,72 o más. Así se debe interpretar la frecuencia eh, acumulada menos que. Y de la misma manera vamos a calcular la frecuencia porcentual acumulada, que es igual con la diferencia que vamos a trabajar con lo porcentual. 769 es la primera frecuencia porcentual y vamos sumando. 769 más 11,54, 19,23. Más 42,31, 61,54. Más 23,85, 85,38. Y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Y la interpretación es igual, solo que en lugar de usar valores absolutos, usamos porcentajes. Por ejemplo, ¿cómo representa este 92,31? Recuerde, para la frecuencia menos que usamos límites superiores. Este 92,31 significa que hay un 92,31% de los atletas que pesan que miden 2,04 m o menos. Y para la otra frecuencia, pues partimos desde abajo, 231 y vamos sumando hacia arriba. 231 más 231, 462, 692, 769, 1462, 3648, 8077, 9231 y 100%. Y ahí terminamos con este video. Disculpas por los errores, problemas técnicos que tuve, pero creo que la idea ha quedado clara. Creo que lo que no ha quedado muy claro es esto. Quizás lo voy a explicar ahorita antes de cerrar el video. No me gusta cómo lo expliqué.
Vamos a borrar esto. Vaya, aquí nos dio 0,11, ¿verdad? Al intervalo de clase, cuando es entero, usted le tiene que restar uno para aplicarlo en la tabla, ¿ya? Aquí nos dio 8. Entonces, para ir sumando, por esta razón que expliqué yo acá, usted no solamente le va a sumar 7. 8 más 7 da 15. Saltamos uno, 16 más 7, 23 y así sucesivamente. En este caso, como son decimales, me da 0,11, entonces usted no le va a restar 1, sino que le va a restar 0,01, de tal manera que ese 1 que se le va a restar se le reste a la última cifra del intervalo, que en este caso es la segunda cifra. Si hubiera sido 0,113, le hubiéramos restado 0,001, de tal manera que ese 1 afectara la última cifra del intervalo. ¿Va? Entonces, ese valor ya ajustado es el que usted le va a aplicar acá para ir sumando. ¿Va? 1,50 más 0,1, porque 0,11 menos 0,01 nos dio 0,1. Y el saltito aquí usted lo puede hacer de manera mental, ¿verdad? A la última cifra le suma 1, 1,60, 1,61. Y hace la suma y así va pegando los saltitos. Bien, muchas gracias por su atención. Para el alumno de la UPAM, pues de esto va a salir el primer parcial. Van a hacer un par de ejercicios de todo este proceso como nota del parcial. Muchas gracias por su atención.